Muy Alex, ¿cómo has estado? Bien, profe, gracias. Allá también ya está mi tocayo, pero no tiene micrófono. Ya van tres. Ok, estaba viendo lo de los trabajos, pero luego les escribo en el chat y mi duda es si, por ejemplo, ustedes tienen, desde dónde lo están trabajando, porque luego escribo, pero no obtengo respuesta. Y yo sé que cuando están trabajando desde un celular, difícilmente les aparece la opción del chat. Más bien, que yo sepa, no aparece la opción del chat, pero no sé cómo lo estén trabajando porque, por ejemplo, ahorita de por sí nada más estaban 4 equipos en lo de la publicación y en 2 de ellos se supone que sí estaban conectados en este momento. Sin embargo, cuando les escribía que si tenían algunas dudas en el chat interno a ese documento, no, al menos ahorita no he tenido ninguna respuesta por ambos equipos. Entonces, por eso tenía esa duda, ¿cómo lo están trabajando? Pues está igual ahorita, tampoco obtengo respuestas. Ok, a ver, Bernard, cuéntame, ¿qué tipos de mantenimiento entonces ahorita vimos? Ah, gracias, José María. No te escucho, Bernard. Brian, ¿qué tipos de mantenimiento vimos? Vimos el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y vimos el mantenimiento predictivo. Perfecto. A ver, tocayo, explícame alguno de ellos. Mande, profe. Explícame alguno de los que acaban de mencionar, tanto de manera oral o como Bernard ya al menos puso dos en el chat. Que pues el mantenimiento correctivo es cuando ya se tiene alguna falla y se debe de cambiar alguna pieza. Ok. Bueno, no precisamente nada más cambiar pieza, puede ser que todavía sí funcione, pero haya que llevar a cabo algún ajuste. Perfecto. A ver, ahora, Máximo, por favor, ¿cuál es en qué consiste el preventivo? Máximo, abre tu micrófono, escríbele. No sé qué vayas a hacer. Bueno, Máximo, mientras es el preventivo, Rosa Isela, ¿cuál sería el predictivo? Yo, profe, yo le puedo responder. Ok, sí, porque sus compañeros creo que nada se conectaron. Dime. Bueno, yo entendí por el predictivo que es aquel que se hace, que se buscan fallas que podrían
que podrían a largo tiempo, bueno, sí, en un tiempo más largo, ocasionar problemas más graves. Sería como un revisar o revisar la maquinaria para encontrar problemas pequeños antes de que se hagan más grandes. Ándale, sí. Y muchas gracias. Creo que eras Daniel el que Sí, estaba hablando. soy, Muchas sí, gracias, soy, Daniel. Sí. A ver, Melvin. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el predictivo y el preventivo? Hablamos de similitudes, pero quiero saber las diferencias. Gracias, Rosa Isela. Allá, al menos ya vi tu respuesta. yo, otra vez. Sí, Melvin, ¿cuál es la diferencia entre el preventivo y el predictivo? Profe, entonces el preventivo es para evitar fallas. Ambos previenen fallas, pero yo quiero saber la diferencia. Bueno, yo no sé si me deje responder otra vez. Pues yo creo que sí, porque hay algunos que no van a tener que Bueno, dar la de espera. A ver, viene. yo le entendí que el preventivo es aquel que, que se usa cuando hay una falla en la calidad del producto o cuando la máquina está fallando para sacar el producto. Mm, ese ya casi podría ser una consecuencia en el cual hasta el mero final de todo el proceso nos demos cuenta, pero como tal no lo había mencionado así porque sí podríamos tener un departamento inclusive de aseguramiento de la calidad, en el cual sí se den cuenta que al final algo no está saliendo del todo bien. Pero previo a que suceda eso, en el tipo de mantenimiento, en el preventivo, lo que tú más bien, yo creo que por ahí va más o menos tu respuesta, pero es estar llevando a cabo inspecciones. A ver Profe, acá, ¿perdón? ¿puedo contestar lo que estaba preguntando? Sí, por favor. Él dijo que cuál era la diferencia entre el preventivo y el, ¿qué? Productivo, no, Predictivo. predictivo. Ajá. Predictivo. El preventivo era, ya saber, por ejemplo, si tenemos alguna máquina ya que es algo vieja, ya sabemos qué es lo que más o menos le falla y cuáles son las consecuencias que llega a pasar si algo de esto llega a fallar. Y el productivo, Predictivo. predictivo, y el predictivo es recientemente cuando se inicia el proceso en el cual se van viendo las variables de, ahora sí, ya sea de velocidad, cambio, que en esto había dicho que que por lo normal son físicos, para, Monitoreo de variables físicas, sí. ajá, para que referente a la bitácora que se lleve, se lleguen a visualizar posibles fallas más adelante. Ok, gracias. Y acá Rosa Isela también en el chat nos había puesto el preventivo. Se realizan chequeos continuos para evitar fallas. Muy bien, Rosa Isela. Y Romero nos dice el predictivo revisar pequeñas fallas futuras y el correctivo corregir la falla, que es la que está más avanzada, yo creo. Ajá. Bueno, dentro de las diferencias, como les había dicho, en cuestión de costos, el predictivo es mayor el costo por el tipo de equipamiento que nosotros debemos de contar para el monitoreo o estar informando continuamente
de las variables físicas, de cómo se están comportando. Les voy a poner otro ejemplo, a ver si con esto ya más o menos. En casa, si es que llegan a tener ustedes un horno y ese horno lo ocupan, por ejemplo, para hacer algún pastel, generalmente en las recetas dice mantener, bueno, ya cuando tienen toda la mezcla hecha, mantener el horno, por ejemplo, a ciento y tantos grados centígrados durante X tiempo. El Entonces, precalentado, ¿no? si nosotros tuviéramos forma de estar monitoreando la temperatura del horno, nos podríamos dar cuenta que si no está llegando a esa temperatura o llega a haber caídas de la temperatura, a lo mejor ese pastel o el pan, más bien, no esponja bien, ¿no? Inclusive que si se pasa de esa temperatura, se puede llegar a quemar o del tiempo. Entonces, el monitoreo ya en la parte industrial, aunque podemos tener industria que también se dedica a la parte de pan, pero en otro tipo de aplicaciones o de áreas de la industria, nos vamos a encontrar que también esa temperatura puede llegar a afectar el que se haga bien un proceso. Por ejemplo, ustedes no sé si ya en alguna de las asignaturas que han llevado y que hayan tenido que ver algo acerca de ciencia de los materiales o resistencia a los materiales, se dan cuenta que hay formas en las cuales se obtiene, por ejemplo, el acero. El acero es una aleación de diferentes metales. Para poder llegar a fundir todos los metales y mezclarlos bien para obtener el acero, se tiene que llegar a ciertas temperaturas. El cuidado de esa temperatura también puede afectar o favorecer el que se tenga un acero de buena calidad. O por ejemplo, cuando tenemos vidrios y que ese vidrio es templado, el temple es un tratamiento térmico, el cual consiste en incrementar la temperatura de lo que queremos templar hasta ciertos grados centígrados, Fahrenheit, en lo que lo estén midiendo, y posteriormente llevar a cabo el enfriamiento, generalmente es repentino, de nuestro material. Y hay diferentes formas de llevarlo a cabo. Entonces, cuando nosotros no tenemos un buen monitoreo de esas variables, ese vidrio templado, pues simplemente no va a tener la misma calidad. Ese con respecto al que habíamos estado hablando de temperatura, pero hay otros tantos en donde, por ejemplo, la presión también es extremadamente importante, o conocer el flujo o el caudal con el cual sale algún líquido o con el cual vamos a enfriar. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de usar lentes, pero que tengan filtro UV. Esos, cuando son lentes así de sol y que tienen este tipo de filtro, cuando nos los ponemos, posiblemente, aparte de que como cualquier otro lente de sol, parecería que se oscurece un poco más lo que tenemos enfrente de nosotros, podríamos ver que el cielo es ligeramente más azul, pero con los filtros UV nosotros que vamos a ver un poco más de volumen en las nubes, pero cuando estamos dentro de procesos de manufactura, si ustedes observan a través de unos lentes que tengan este filtro UV, sobre todo los polarizadores, es decir, que como la luz llega en diferentes direcciones, el polarizador, perdón, lo que va a hacer es permitir el paso de la luz únicamente en cierta dirección. La suma de estos dos filtros, el UV y el que polariza, nos da como resultado el que nosotros podamos observar cosas que ante nuestros ojos, así al natural, al descubierto, no podríamos llevarlo a cabo. Cuando nosotros observamos el medallón o el parabrisas de algún automóvil, sobre todo el medallón, que es el vidrio que va en la parte trasera, nos vamos a dar cuenta que tiene como ciertas motas o puntitos. Y eso va a depender del proceso de manufactura con el cual se llevó a cabo el enfriamiento o el temple de esos vidrios. Y entonces nos damos cuenta que la distribución de esos puntos corresponde a la salida de los puntos o flujos de aire sobre el parabrisas.
Y entonces eso no nos daríamos cuenta así con nuestros ojos de manera natural, tendremos que hacer uso de esos filtros. Entonces, monitoreo, por ejemplo, de esos flujos de aire involucra que el enfriamiento de ese medallón o del parabrisas sea realmente parejo. Si se hace de manera dispareja y no detectáramos, porque ante nuestra vista no podemos ver flujos de aire, a menos de que haya algún tipo de contaminante o de partículas en el aire, pero la idea del enfriamiento de estos parabrisas es de que no haya ningún tipo de contaminación. Entonces, cuando sale de nuestra vista, o sea que para nosotros sería prácticamente invisible, el monitoreo de ese tipo de variables puede favorecer el que todo esté funcionando como debe. Y entonces cuando se sale fuera de rango, esas variables del caudal de cómo está siendo enfriado un parabrisas, inclusive combinado con la temperatura en la cual se está teniendo ya en el vidrio, en el material, entonces, si ya está muy en el extremo todavía del rango, es donde todavía podría actuar el mantenimiento predictivo. ¿Por qué? Porque estamos checando antes de que ocurra alguna falla mayor o que ocurra algún defecto en la producción, podríamos actuar y decir, ok, ante mis ojos yo no sabía que a lo mejor una de las boquillas que expulsa aire se taponeó y ya no está saliendo, ¿no? O que a lo mejor alguna manguera, ahí sí por el ruido podríamos escuchar que anda algo suelto. Sin embargo, este monitoreo de variables es la que nos permite en realidad llevar a cabo un buen mantenimiento predictivo. Esas serían las diferencias. Y el preventivo, como lo decía Rosa Isela, o inclusive no me acuerdo quién más participó, únicamente nosotros llevamos a cabo inspecciones, pero como lo decía en la diapositiva, falta que inspeccionemos bien y que la atinemos bien a la programación para llevar a cabo esas inspecciones y finalmente se tenga un buen mantenimiento preventivo, ¿sale? Entonces, bueno, ya nada más era recapitular un poquitito de eso. Vamos a entrar en materia del otro tipo de mantenimiento, el cual debería de ser el que tenga la mayoría de las empresas. Sin embargo, todas las que no aplican manufactura esbelta, lean manufacturing o lo que también se le conoce como sistema de producción de Toyota, el cual no aplica únicamente al área automotriz, se puede aplicar por el tipo de herramientas a otras tantas industrias. Nosotros nos encontraríamos una serie de beneficios, pero vamos a hablar un poco más de este TPM o mantenimiento productivo total. Para empezar, si lo ubicamos en una línea de tiempo, está más o menos alrededor de los años 60 y empezó en plantas japonesas. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El mejorar, hablando de una máquina, el mejorar su efectividad. ¿Cómo creen ustedes que se pueda medir qué tan efectiva es una máquina? Con la producción que efectúa. Perfecto. Y ya de ahí, ¿qué también lo hace? Que estaría relacionado con la calidad, porque a lo mejor tenemos un torno ya viejito, el cual sí nos está manufacturando piezas, pero puede que el acabado superficial ya no sea bueno, ¿sale? Entonces, sí está trabajando, pero no como debiera. Muy bien. Ahora, nosotros, a diferencia de lo que veíamos en la anterior llamada, que era esta parte de acá, de cómo se lleva a cabo la actitud del mantenimiento, de echarse la culpa, pues bueno, el TPM no busca que la responsabilidad únicamente recaiga en el mantenimiento, sino va a ser el conjunto de grupos de trabajo, ¿no? Ese es como que lo más importante. Y esos grupos de trabajo se puede hablar desde los de diseño, mantenimiento, manufactura, los operarios, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a traer una serie de beneficios. Entonces, como les decía, el TPM está dentro del llamado manufactura esbelta, Lean Manufacturing, el cual dentro de los objetivos de esa manufactura esbelta es la mejora continua.
Entonces, ¿qué vamos a tener con lo de la mejora continua? Que nosotros siempre vamos a requerir de llevar a cabo implementaciones de estándares. Esos estándares, posteriormente, nosotros los podemos ir modificando, ¿sale? Ahora, nada más es que estaba quitando algo que alguien de ustedes puso, inhabilitar, ya, perfecto. Entonces, esos estándares, cuando nosotros los conseguimos dentro de lo que nos toque realizar como equipo de trabajo, vamos a asegurar que se lleve a cabo el trabajo de manera más efectiva y con mejor calidad. Y ya alcanzado ese estándar, lo vamos a buscar superar como tratando de implementar un nuevo estándar. Entonces es así como actúa mucho de la mejora continua. Y el TPM, como habíamos dicho, lo que va a buscar es mejorar esa efectividad de nuestros equipos o de nuestros procesos de cada una de nuestras áreas de trabajo. Ahora, ¿por qué es importante el TPM? Vamos a ver un ejemplo muy claro, en este caso, una gráfica histórica de cómo se comportaba Chrysler y cómo se comportaba Toyota desde el año 97 al 2007, únicamente 10 años, en el cual vemos que al principio Chrysler tenía mejores ventas, ¿no? Con su producción. Toyota ya se le empezaba a acercar. Sin embargo, dentro de los problemas que también presentó Chrysler a partir del 2000, y no me acuerdo en qué año ya fue que tuvo que entrar o intervenir con acciones, compra de acciones Fiat, en realidad también eso se ve afectado en nuestra producción. Pero a partir de esas fechas, Toyota, con la implementación de mucho de su filosofía japonesa y de muchos estándares, herramientas de Lean Manufacturing, de Six Sigma y otras tantas, empezó a mejorar la calidad de sus productos y tuvo más ventas. Ya después de que se empezó a reponer un poco Chrysler, pero ya fue insuficiente para poderlo alcanzar. Y lo podemos ver en la actualidad. Las marcas japonesas, sobre todo Toyota, es la que más ventas, bueno, es una de las marcas que más ventas de automóviles tiene en todo el mundo, ¿no? Inclusive hasta de cómo se logró expandir en tantos países. Entonces, esto se debe a algo que se le conoce como sistema de producción de Toyota. Ahora, dentro del sistema de producción de Toyota está esta herramienta del TPM. Ahora, nosotros podemos ver inclusive pérdidas que afectan nuestra efectividad del equipo. Dentro de esa efectividad, nosotros vamos a tener tiempos, porque el tiempo es una forma en la cual nosotros podemos estar midiendo bastantes cosas. Entonces, si nosotros tenemos un tiempo disponible total, ¿cómo podemos ver ahí pérdidas? Pues por paros programados. Ahora, si nosotros estuviéramos viendo el tiempo de operación y los tiempos fuera de operación, ¿cómo podríamos ver también pérdidas? Pues por fallas. Cuando tenemos el llamado sistemas flexibles de manufactura, vamos a ver que nosotros podemos estar manufacturando en una misma línea de producción diferentes productos y que esos productos sean diferentes entre sí. En la armadora aquí de Chrysler Toluca, Fiat Chrysler, vemos que en la misma línea de producción, digo de ensamble, perdón, hacen más de un modelo de automóvil, pero es la misma línea. Entonces, hay tiempos en los cuales se tienen que llevar a cabo cambios, ajustes, ya sea de herramental o simplemente de que tienen que cargar los materiales para poder llevar a cabo el ensamble dependiendo de la parte de la línea en donde se encuentren. Ahora, también tenemos tiempos de operaciones netos y tiempos de ciclo, en los cuales las pérdidas que vamos a tener son pérdidas denominadas menores, perdón, de paros menores y pausas que nosotros podemos llevar a cabo, por ejemplo, para llevar a cabo inspecciones, ¿no? de calidad. Reducción también de la posible velocidad, ya sea porque hay algo que no tenemos que parar la producción o las máquinas, pero sí tenemos que
llevar a cabo a lo mejor algún tipo de mantenimiento. Y por último tenemos el tiempo de operación con valor y las pérdidas de calidad, las cuales están relacionadas a defectos, que es un tipo de desperdicio, y esos defectos traen como consecuencia el que si queremos salvar nuestro producto para todavía poderlo vender al precio, al mismo precio al público, entonces tendríamos en algunas ocasiones que retrabajarlo. Ahora, nosotros vamos a ver si hay o no necesidad de tener o contar con un TPM. Para empezar, nosotros vamos a tener que el TPM tiene un concepto que se le denomina cero, es decir, cero desperdicios, cero fallas, cero defectos, cero accidentes. ¿Cómo es que se puede lograr eso? Pues como habíamos dicho, no nada más recae en el departamento o área de mantenimiento, sino ya es en un grupo en diferentes grupos, perdón, de trabajo. Entonces, dentro de los defectos, que más adelante los vamos a tener que explicar, pero tenemos los defectos, ese es un tipo de desperdicio. Bueno, hay filosofías que nos marcan que son 7, autores, perdón, que dicen que son 7, 8 o 9 tipos de desperdicio. Voy a hablar ahorita nada más de 8. En este caso son los defectos, la sobreproducción, el talento no utilizado, em, el transporte, el inventario, el movimiento, el exceso de procesos. Ahorita ya no me acuerdo si ya llevo 7 o llevo 8. Hay una regla mnemotécnica con la cual les digo que lo vamos a ver más adelante, que se llama downtime, que es por sus siglas de cada uno de estos desperdicios en inglés. Ahora, si nosotros empezamos a disminuir o reducir esos desperdicios, pues obvio que vamos a tener menos fallas y en cuestiones de seguridad, pues vamos a evitar o hacer reducción de accidentes, que generalmente muchos de esos accidentes no es precisamente por que una máquina esté mal, esos en la mayoría de los casos son llevados a cabo por el mismo personal, errores humanos. Ahora, nosotros podemos tener una pirámide de la estructura de las pérdidas, dentro de la cual nosotros en la base vamos a tener la efectividad del equipo. ¿Qué le puede afectar? Una mala planeación o programación. Y también, si hablamos de diseño, un mal diseño también trae como consecuencia que no tengamos diseño de equipo, de maquinaria, que no tengamos una buena efectividad. Y en el tope de esa pirámide vamos a tener material y energía. Si nosotros hacemos un mal uso de esos recursos, también se va a ver reflejado en pérdidas. Ahora, este TPM, como les decía, pertenece a lo del sistema de producción de Toyota. Y para eso, nosotros al TPM lo vamos a tener inclusive en la base de este esquema. Es decir, nosotros necesitamos estandarización de procesos y ahí es donde entra mucho el TPM, lo podemos ver en la parte inferior. Y tenemos otras, la organización del lugar con la parte de las 5 S, el trabajo estandarizado y la administración visual. ¿Qué tenemos como siguiente escalón? La mejora continua, como les había dicho. Si nosotros estandarizamos y llegamos a cumplir ese estándar, el siguiente paso va a ser la mejora continua. Ahora, ¿cuál es uno de los enemigos de esta mejora continua del TPM? Pues va a ser los desperdicios. Cuando nosotros llegamos a la eliminación o mínimo a la reducción de estos desperdicios, necesitamos de ciertos pilares. ¿Cuáles podrían ser esos pilares? El just in time o justo a tiempo, involucrar realmente a todos, porque esto del Lean Manufacturing lo podemos ver como filosofía. Imagínense que lo viéramos como una enfermedad, si no se contagian todos, en este caso de la filosofía que tiene Lean Manufacturing, en realidad va a costar trabajo el que se pueda implementar muchas de las herramientas de Lean Manufacturing. Y la otra es el poder construir la calidad. Todo esto tiene cabida o está bajo el techo de un objetivo. Ese objetivo o meta es que elevar al máximo
nuestra calidad, bajar los costos y tener menor tiempo de entrega. Esto es con lo que comenzó con esa, digamos, enfermedad, a esparcirla a nivel mundial el sistema de producción de Toyota. Y como les decía, en realidad esto ya no aplica únicamente a la industria automotriz. Ya vemos muchas industrias en las cuales podemos tener la parte de muchas de las herramientas de la manufactura esbelta, en las cuales nosotros vamos a buscar mucho de lo que estamos viendo en esta diapositiva con respecto a la estandarización, el buscar la mejora continua, el justo a tiempo. Por ejemplo, en el justo a tiempo es realmente crucial actualmente en muchos restaurantes de comida rápida. Creo que dentro de los primeritos que lo empezaron a implementar, si no me estoy equivocando, es el McDonald's. El McDonald's ha tenido una evolución en cuestión de servicio al cliente, de disminuir el tiempo en el cual la gente permanece frente al mostrador. Ahí, no sé ahorita cómo se está llevando a cabo, pero al menos yo cuando tomé mi diplomado nos mostraban que esto del McDonald's, cuando uno va y pide, el que les empiecen a pedir la orden del otro lado del mostrador, detrás de la pared que nosotros vemos, ya hay personas que al menos ya empiezan a aproximar todos los materiales que podrían llegar a ocupar para cubrir nuestra posible orden. Y ahí todavía hay tiempo de decir, no, ¿saben qué? Cambie mejor esta hamburguesa por esta otra, o las papitas quítelas o agregue otras, etcétera, etcétera. Y no es que ya lo estén llevando a cabo atrás, pero ya tienen casi todo listo, por eso es el just in time, ¿sale? Entonces, esto finalmente nosotros lo podemos ver si comparamos o más bien vemos relacionando, no comparamos, pero vemos la relación que tiene el sistema de producción de Toyota. También si lo vemos aquí en las siglas es porque está en inglés, es Toyota Production System, y el TPM. Nosotros vemos en qué forma están relacionados estos dos elementos, el TPM y el sistema de producción de Toyota. Y aquí podemos ver, dentro del TPM, nosotros vamos a estar checando o previniendo lo de las averías, la preparación y ajuste, las paradas menores y tiempos de vacío, las velocidades reducidas, los defectos en la calidad y la reducción el rendimiento. El rendimiento es cuando nosotros empezamos al arranque de nuestras máquinas. Generalmente cuando arranca una máquina, en la mayoría, hasta que alcanza cierta temperatura, es que ya salen las primeras piezas ya sin ningún tipo de defecto. Y dentro de la parte del sistema de producción de Toyota, nosotros tenemos la implantación de proceso en flujo, la eliminación de los defectos, que también tiene que ver con el otro, la producción sin stocks, es decir, para que no necesitemos mucho del inventario, la reducción del tamaño de los lotes, también tiene que ver con los inventarios, la preparación rápida. Hay una herramienta que me gusta mucho y que no sé si en alguna otra materia la vayan a ver, pero se llama SMED, que en español se conoce como la reducción drástica del tiempo para cambio de herramental. Y tenemos también los tiempos de ciclo estándar, la secuencia de producción estándar, los tiempos de vacío estándar, el control visual en una línea o andón. Los andones ustedes los pueden ver claramente en tiendas comerciales. Gracias, Romero. En el cual cada vez que hay un error de que les cobran de más o tienen algún problema él o la cajera, lo que tienen que hacer es prender una lucecita. Esos son andones visuales, pero hay andones de alarmas, etcétera, audibles. En la mejora de la operabilidad de las máquinas y la mejora del mantenimiento. Y aquí es como podemos ver en qué momento cada uno de estos pilares, para cada uno de estos del sistema de producción de Toyota y el TPM, nosotros podemos ver las relaciones que tienen, en donde sí hay coincidencia. Espérenme tantitito. Bueno, se me olvidó que lo tenía ahí animado.
Y entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros con el TPM? Ambientes seguros. Habíamos dicho que la seguridad es muy importante. El área de trabajo debe de ser efectiva, limpia y ordenada. Eso también tiene relación con lo que había mencionado ahorita yo con lo de 5 S o lo de administración visual. Mayor seguridad y satisfacción en el trabajo. Es decir, si nosotros estamos trabajando en un ambiente seguro, nos vamos a sentir más a gusto. Mayor reconocimiento, esto es dentro de los equipos, los logros siempre se tienen que festejar y reconocer. Mayor retroalimentación y pertenencia en el contenido del trabajo. Es decir, si nosotros nos estamos equivocando en algo, siempre debe de haber una retroalimentación, ya sea por parte del mismo equipo, si es que también está la figura de un supervisor o un inspector, pero también por parte de entre las diferentes áreas que estén en una misma empresa. Es decir, si hay algo que nosotros tengamos, por ejemplo, en una línea de producción y que sean diferentes áreas en esa línea de producción, pero el previo a nosotros nos está entregando algo que afecta la buena calidad de lo que nosotros nos toca llevar a cabo de tareas, pues bueno, la retroalimentación, oye, está fallando tal, hay que mejorarlo, ¿sale? Y por último, la mejor productividad y la mejora también de la calidad. Eso es lo que nosotros estaríamos buscando con el TPM, por lo cual nosotros sí lo tendríamos dentro de la parte de mantenimiento mecánico, pero nos estamos dando cuenta que para poderlo tener bien, vamos a requerir nosotros inclusive de mucho más herramientas que no todas van a quedar en la parte del TPM. Ya nada más, por último, nosotros para la siguiente clase es bien poquitito lo único que falta ver de TPM, pero vamos a ver algunos indicadores. Nosotros para poder verificar en cualquier industria que estamos llevando a cabo las cosas bien, no precisamente por la parte de mantenimiento, nosotros necesitamos medir y ese medir generalmente se hace por los llamados indicadores. Entonces, en la misma UTBT vamos a tener que se tienen indicadores y esos indicadores generalmente son de desempeño, ya sea de los mismos estudiantes, de los profesores o de algún proceso que se tenga. Entonces, dentro del TPM, nosotros vamos a tener una serie de indicadores, dentro de los cuales el más recurrente es el OEE, que es la efectividad total del equipo. Pero esto se los voy a explicar ya para la siguiente clase. Entonces, el resto del tiempo es para que los disfruten los que ya acabaron el trabajo y los que no han acabado su trabajo de los ejemplos de mantenimiento correctivo, pues es para que lo ocupen y terminen para que ya lo puedan entregar el día de hoy. No sé si de lo que vimos hoy acerca de los diferentes tipos de mantenimiento y esta parte del TPM, que también sería un tipo de mantenimiento, tengan alguna duda o comentario. Tenemos 2 minutos dentro de esta llamada de Zoom. Ok. A ver, déjenme ver en el chat. Gracias, Brian. Les comento ya nada más en este último minuto. Va a haber una actividad en la cual les recomendaría ir viendo en qué cosas de su casa pueden llegar a aplicar mantenimiento preventivo, predictivo, y preventivo de esos 3 tipos de mantenimiento y de ser posible algo de lo que veamos de TPM. Eso se va a tener que llevar a cabo en equipo. Entonces, en los equipos de trabajo vayan viendo, bueno, pues yo tengo esto que nos puede servir porque lo van a tener que documentar. Es decir, así como estuvieron encontrando ustedes ejemplos en YouTube de cómo llevan a cabo de mantenimiento a lo mejor de una licuadora, de una estufa, de cualquier cosa, que ustedes lo puedan documentar. Alguien a lo mejor sí graba el video en su casa, habrá alguien que le entre a la edición y otros que lo complementen con información. Entonces, váyanle pensando. Entonces, ahí dejamos la llamada porque ahorita ya se va a cortar.
Si queda alguna otra duda o comentario, por favor, en la última publicación, si quieren, ahí pueden escribirme. O también recuerden que tenemos lo de las asesorías. Este grupo casi nunca toma asesoría, pero bueno. Que tengan un excelente día y un buen fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos. Gracias igualmente.